Estábamos pensando acá en casa y nos toca introducirnos en el libro de Hechos, ¿no? Y estaba reflexionando acerca de esto, y es un libro muy desafiante, muy desafiante. Ustedes si en algún momento no me escuchan o lo que sea, ya estoy traumado, se me ha cortado tantas veces que digo, en cualquier momento se me corta, así que me avisan, me mandan un mensaje o me hablan por acá si me entero. Pero este libro de Hechos de los Apóstoles es muy desafiante. Acabamos de ver en los 2 domingos que pasaron la muerte y resurrección de Cristo, el final del ministerio de Jesús, y acto seguido inicia una nueva etapa para la humanidad, una nueva etapa para la historia, y es el comienzo de la iglesia. Vemos en el libro de los Hechos que empieza a construirse la primera iglesia. Es la primera vez que el Espíritu Santo va a empezar a vivir permanentemente en los corazones de los hombres. Es un momento especial, muy especial. Y vamos a ver que el libro de los Hechos inicia su relato diciendo: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto nos muestra que había un libro antes que se estaba escribiendo, porque el autor está diciendo a esta persona, Teófilo, hay otro libro que yo ya te escribí antes, y es el Evangelio según San Lucas. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, en el primer capítulo vamos a encontrar que la misma persona se está dirigiendo a este Teófilo y le está diciendo: Teófilo, quiero que conozcas cómo fueron los hechos. Y allí cuenta cómo fue la vida de Jesús desde el principio hasta el final. Y aquí el autor se dirige hacia la misma audiencia que sería Teófilo y le va a relatar cómo fueron los comienzos de la iglesia, cómo es que ha sido empezado. Por eso se dice que Hechos y el Evangelio según San Lucas comparten el mismo autor. Entre los eruditos no hay mucha quizás diferencia entre esto, todos medianamente acuerdan en este punto. Pero quiero que nos acerquemos al libro de Hechos y quiero hacer un par de aclaraciones previas. El libro de Hechos es un libro que trata no solo del comienzo de la iglesia, no solo de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia y la revolución que eso va a causar, sino que es un libro donde se muestra la soberanía de Dios. Vamos a encontrarnos, hermanos, con muchos pasajes a lo largo de este libro donde vamos a ver a un Dios soberanamente poderoso, que tiene todas las cosas en control, que hace que la historia juegue a favor de sus planes, que hace que los reyes y las decisiones de los gobernantes pasen por sus manos y las inclina hacia un lado, hacia otro, y utiliza incluso cosas que las personas del momento podrían pensar que son catástrofes, o son malas, como la persecución de la iglesia, para empezar a colaborar con sus planes, con los planes de Dios. Por eso vamos a tener presente esto, quiero que tengamos presente esto, y estaba pensando cuánto necesitamos nosotros hoy, en estos tiempos, entender la soberanía de Dios, ¿no? En una época de pandemia, en una época de incertidumbre, necesitamos saber que esto que está ocurriendo también viene y que está bajo el control de la mano de Dios, que no se le ha escapado, no es que se le escapó el virus al Señor y dijo: uy, no, ¿qué pasó allá? No, esto está también bajo el control de Dios y el Señor lo está usando también para hacer crecer a su iglesia, lo está usando para bendecir a su pueblo y lo está usando para cumplir sus propósitos. Vamos a ver también el libro de Hechos que nos vamos a encontrar un Dios que no podemos medir. No lo podemos medir, no lo podemos encasillar y decir Dios funciona de esta manera, Dios funciona de esta otra. Vamos a ver en algunos pasajes que el Espíritu Santo llega como si fuera una explosión y se revela en las personas con lenguas de fuego encima de sus cabezas. Una locura, para decir. Y vamos a ver pasajes siguientes que los apóstoles le pasan el Espíritu Santo a otras personas por la imposición de manos. Otras veces el Espíritu Santo va a llegar a través de una oración. Entonces es muy complicado sacar
del libro de los Hechos una doctrina que uno puede decir, el Espíritu Santo siempre llega así, el Espíritu Santo siempre obra de esta manera, Dios obra siempre así. En el libro de los Hechos nos encontramos con un Dios que nosotros no podemos medir, no podemos encasillar, no podemos darle una forma, no podemos decir con el Señor 2 más 2 es 4. Y Dios nos muestra que Él es soberano y que hace lo que quiere y como quiere, para el bien de su pueblo y para el bien de su propósito. Con este Dios nos vamos a encontrar. Y también una última aclaración. Ahí en Hechos capítulo 17, versículo 6, vamos a ver una iglesia que trastorna el mundo. Vamos a ver que a los cristianos los empiezan a perseguir, los empiezan a desdeñar, que en los pueblos empieza a haber conflictos con los cristianos por la manera que estos cristianos tenían de vivir. Se va a escuchar la frase, ahí vienen estos que trastornan el mundo, lo dan vuelta, ponen las cosas pata para arriba, ahí vienen estos. Así decía la gente de la época acerca de los cristianos. Y vamos a ver que apedrean a un Pedro y que está al borde de la muerte, la gente piensa que ha muerto, Pablo, perdón, y después de darlo por muerto se van, Pablo se levanta, se sacude un poco y vuelve a ir a predicar, ¿no? Nos vamos a encontrar con esta iglesia, una iglesia pujante con poder del Espíritu de Dios, una iglesia que hace milagros, que sana enfermos, un Dios de este tipo. Pero vamos a encontrarnos con este tipo de Dios, inentendible, que no se puede medir, que no se puede cercenar. Y creo que nos conviene y es oportuno que en este tiempo nos encontremos con este Dios nuevamente, en una situación donde la verdad no sabemos qué tenemos que hacer como iglesia, qué es lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Por qué las cosas están sucediendo como suceden? En los noticieros vemos 2 o 3 horas diarias de personas tratando de decir quién inventó esto, por qué objetivos tiene, cómo es. Y vamos a ver también cuál es la manera en que nosotros como iglesia tenemos que proceder ante estas incertidumbres. Entonces ahora sí, después de toda esta larga introducción, perdón, pero ya para tener estas cosas en claro, vamos a empezar con el capítulo 1. Y solamente vamos a dejar en el capítulo 1 los alientos, hermanos, a que en la semana vayamos leyendo el libro de Hechos, porque lo vamos a seguir viendo a través de los domingos. Es un libro precioso. Y también para estar más o menos todos en la misma sintonía. Y cuando la persona que esté compartiendo el mensaje, sí, viene de acá. Y saber por dónde estamos yendo, que como comunidad, como una familia que somos, podamos compartir todos la misma porción de la palabra. Entonces vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2, y vamos a encontrar que dice el autor Teófilo, en mi primer libro relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Fíjate que el autor lo primero que le hace a decir, lo que primero le va a decir a Teófilo es: querido Teófilo, ya te conté todo en el primer libro lo que había pasado. Ahora en el segundo libro lo primero que te quiero contar es que Jesús ascendió a los cielos, ¿no? Y quiero hacernos una invitación a que nos encontremos con la palabra de Dios, como si fuera la primera vez que leemos estos hechos de los apóstoles. A veces tomamos por natural que sí, Jesús ascendió a los cielos, ¿no? Sí, Jesús resucitó. Y vamos a ver continuamente, durante todo el libro de los Hechos, en los discursos que Pablo, en los discursos que da Pedro, en el discurso de Esteban, que se remarca la resurrección de Cristo Jesús. Una y otra vez. Y este hecho, la resurrección de Jesús, es lo que hace que los fariseos y los religiosos de la época tengan odio hacia estos cristianos, y es lo que hace que la iglesia empiece a ser perseguida, que se predique la resurrección de Cristo. Y a veces nosotros decimos, sí, Jesús resucitó,
Y yo siempre cuando estaba con los preadolescentes o con los adolescentes, les decía, bueno, paremos un poco, no lo tomemos tan natural. ¿Qué pasaría, hermano, si yo vengo un día y les digo, ¿saben ustedes, hoy es domingo? El jueves tuve un encuentro con unos ladrones en la calle y me dispararon y morí. Y estuve muerto durante 3 días ahí en el hospital San Roque, en la morgue. Y después de eso, bueno, el domingo me desperté, me puse el ambo y salí y vine y ahora estoy compartiendo este mensaje con ustedes. ¿Ustedes qué pensarían? Estoy loco, ¿verdad? Sería un poco difícil creer eso. ¿Y por qué cuando nos hablan acerca de Jesús nosotros no dudamos? Y decimos, sí, Jesús resucitó, como si fuera un hecho normal, ¿no? Si yo viera que una persona que estaba muerta resucita y me la encuentro de vuelta, la primera reacción que tendría es miedo, terror, porque es algo verdaderamente sobrenatural, verdaderamente sobrenatural. Entonces, veamos de vuelta, encaremos la Biblia con ojos nuevos y nos sorprendamos de nuevo. Jesús resucitó. Primera pregunta, ¿creo yo de verdad que Jesús resucitó? Creo que hubo un Dios hecho hombre, hecho carne, que dormía, que comía, que sentía, que lloraba y murió y al tercer día resucitó. Hermano, si yo creyera esto, de verdad creyera que Dios tiene ese poder, temblaría. Temblaría, porque no es un poder normal. Y ese es el Dios que vamos a ver durante todo el libro de los Hechos. ¿Cómo me estoy dirigiendo yo hacia mi Señor? Hacia Dios. ¿Lo puedo medir? Puedo decir, no, si yo hago bien esto y esto y esto, entonces voy a tener esto y esto y aquello. ¿Lo puedo entender fácilmente? ¿Ya tengo aprendida cómo son las lecciones con Dios y no me queda nada para aprender? ¿O el Señor es un ser tan poderoso, tan grande, que de verdad hasta incluso me da un poco de miedo? Y ese mismo poder que levantó a Dios, a Jesús de los muertos, dice la palabra de Dios, con ese mismo poder el Señor va a vivificar nuestros cuerpos. Qué impresionante. ¿Cómo no va a tener el Señor poder para hacer que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, cambiemos nuestras acciones, que abandonemos el pecado? ¿Cómo no va a tener el Señor poder para eso? Si yo estoy viendo a un Jesús que ha resucitado. Este es el hecho clave que diferencia al cristianismo de toda otra religión. El Salvador está vivo, está vivo. Y tiene que dar también miedo, ¿no? Tiene que dar sorpresa. Jesús está vivo, estuvo muerto y el Señor lo levantó. Me tengo que encontrar con un Señor poderoso, verdaderamente poderoso. Y este Jesús les deja instrucciones claras a sus discípulos. En el versículo 4 les dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizado con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Qué importante es esta instrucción que les dé el Señor. Y fíjense que el versículo 6 dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ellos estaban ahí todavía centrados en el reino de acá. Acababan de ver a Jesús resucitado y ellos seguían pensando en el reino de acá, de Israel, del momento, de la economía de esa época. Y el Señor les contesta esto. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Hermanos, miren, yo luché en mi adolescencia mucho porque yo quería entender todas las cosas acerca de Dios. Me di cuenta que no se puede entender todo acerca del Señor y que nuestra parte
no es solamente entender todo acerca de Dios y cómo funciona Dios, y que no puedo entender todas las circunstancias que me pasan y que están pasando, que no puedo entender por qué pasa esto de la pandemia, que no puedo entender, pero sí puedo saber algo. El Señor me dio una orden. A los discípulos le había dado una orden clara. Ustedes se quedan ahí en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Y de ahí no se mueven. Después, el resto de que cuándo voy a venir y que cuándo vamos a poner el reino de Dios es otro tema. Creo, hermanos, que tenemos que tener esta misma actitud que los discípulos. Quizás no sabemos para qué, por qué está sucediendo esto, pero sí tenemos órdenes precisas del Señor, mandamientos, que Dios nos pide que cumplamos en estos momentos. Sí tenemos mandamientos del Señor que Él está pidiéndonos en nuestro corazón y tenemos que analizar esas cosas que el Señor sí nos está pidiendo. El Señor no nos está pidiendo que seamos profetas de nuestro tiempo, no nos está pidiendo que hagamos, no sé, y le demos a toda la sociedad una explicación de por qué está pasando lo que está pasando, pero sí nos está pidiendo las mismas cosas que nos venía pidiendo de antes. Nos está pidiendo que tengamos intimidad con Él, nos está pidiendo que abandonemos el pecado, nos está pidiendo que seamos íntegros, nos está pidiendo que los esposos amen a sus esposas, que los hijos respeten y honren a sus padres, que los padres guíen a su familia espiritualmente, que sean sacerdotes de sus mujeres. El Señor nos pide esas cosas y quizás nos está frenando y llevando a un lugar de reposo donde no podemos hacer nada más que esas cosas y que son las más importantes y las más difíciles también de cumplir. Nos está pidiendo que seamos de testimonio en nuestras casas, ahí con aquellos que más nos conocen. Nos está pidiendo eso, intimidad, integridad, verdad. Y a los discípulos les había dado una orden simple: quédense ahí, quédense en Jerusalén, en el mismo lugar que lo habían asesinado a Jesús. Era un lugar peligroso para ellos, pero les dijo: ustedes se quedan ahí hasta que llegue el Espíritu Santo de Dios. Y los discípulos, gracias a Dios, obedecieron, y el Espíritu Santo llega más adelante y lo vamos a ver. Pero quiero que analicemos un poquito más adelante en el versículo 11. Después de que Jesús les da esta orden clara y específica a los discípulos, asciende, dice la Biblia que el Señor asciende a los cielos y los discípulos se quedan mirando a los cielos, quizás como nos hubiéramos quedado nosotros, completamente sorprendidos, quizás añorando que no se vaya el Señor. Pero en el versículo 11 del capítulo 1 se acercan unos ángeles, pareciera que son dos personas con vestidos blancos, y les dicen: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Ellos estaban mirando a su Señor, que se estaba yendo al cielo, que quizás estaban quedando solos, a pesar de que el Señor les dijo que les prometía que iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y estas personas que están ahí les dicen a ellos: el Señor va a volver de la misma manera que se fue. Les están dando una promesa, una esperanza. Ahí entre Víctor y Pablo Carrasco me hicieron que me memorice Juan 14, versículo 10, sin saberlo. Y aquí voy a prepararles moradas, si así no fuera. Ese es el versículo preferido de ellos. Y la verdad que creo que en estos tiempos, si uno tenía planes acá en la tierra, si uno tenía aspiraciones, si uno tenía proyectos de comprar propiedades, quizás de viajar, de progresar económicamente, de progresar en lo académico, de iniciar un nuevo proyecto, se ha frenado. Y esos planes que teníamos han pasado completamente a un segundo plano. Y lo que nos queda, una vez más, es la esperanza de saber que Jesús va a volver. El Señor va a volver.
y se va a encontrar con nosotros y va a recompensar aquello que hayamos hecho por Él. Imagínense, encima que nos salva, va a recompensarnos por aquellas cosas que hayamos hecho, por la vida que le hayamos entregado, por el tiempo, los esfuerzos que hayamos hecho por Él, por su obra, por los hermanos. Fíjense que las promesas del Señor no solo tienen la capacidad de alentarnos, sino que nos sostienen en tiempos de dificultad. Fíjense, David cuando estaba atribulado porque estaba siendo perseguido, porque tenía preocupaciones, en el Salmo 119, versículo 49, hablando con el Señor, le dice: recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza, mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en mis dificultades. ¿Cuál es la promesa a la que yo me estoy aferrando en mi vida? Quizás esa promesa que nos hacía el sistema, el mundo, de que si yo me esforzaba y trabajaba mucho me iba a ir bien, hoy han caído por el suelo. Quizás la promesa que creímos, no sé, en aquella película de que una familia y tener una esposa y tener un esposo iba a ser lo más lindo que nos podía pasar. Ahora que estamos encerrados en casa, nos damos cuenta que tampoco eran tan así. Pero hay una promesa que no falla, y una promesa que siempre nos va a alentar y nos va a traer refrigerio en las dificultades. Es la promesa de que Cristo vuelve. Y hoy más que nunca vemos la fragilidad del ser humano, la fragilidad de nuestra salud, que estamos expuestos constantemente y nunca sabemos si somos nosotros esta vez al que le va a tocar. La fragilidad de nuestros gobiernos, la fragilidad de nuestra economía, de las instituciones, de nuestros sueños, de las proyecciones humanas que podemos hacer. Hoy más que nunca se ven completamente frágiles. Un hecho así pequeñito terminó y tiró por el suelo todas esas cosas, pero la promesa del Señor sigue firme y es la única por la que vale la pena luchar, es la única en la que vale la pena construir nuestra vida. Fíjense, David dice: eres mi única esperanza, esa promesa que me hiciste es mi única esperanza. Creo que el Señor nos ha llevado en estos tiempos y nos hace pasar por estas circunstancias para que levantemos otra vez los ojos al cielo y nos demos cuenta que nuestra única esperanza no está acá en la tierra, no está en el poder del dinero, no está en el poder de las relaciones familiares, no está en los afectos. Nuestra única esperanza está en la promesa de que un día nos vamos a encontrar de vuelta con el Señor. Un día nos vamos a encontrar de nuevo con Él. Y ahí tenemos que apuntar, hermanos, como iglesia. En ese día glorioso nos tenemos que acomodar. Ya voy terminando, me quedan un par de cositas para decir, esperen un poquito más. En Hechos capítulo 1, versículo 14, vamos a ver que estos discípulos estaban cumpliendo con el mandato que les dé el Señor y estaban todos juntos en una sola casa. Dice la palabra de Dios: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Qué importante es que la iglesia de Cristo esté unida y en oración en estos tiempos, para saber qué quiere el Señor de nosotros como iglesia, como comunidad. Qué importante es que le preguntemos al Señor antes de hacer nosotros nuestras propias conclusiones individuales. Qué importante es que juntos lo busquemos en oración y que sigamos estando unidos, pensando en las necesidades de nuestros hermanos, pensando y estando pendientes por ellos, orando por ellos, orando los unos por los otros y pidiéndole a Dios, al Señor,
que cumpla su voluntad en nosotros y nos muestre los propósitos que tiene. ¿Qué propósitos tiene el Señor para mi familia, para mi casa? ¿Qué propósitos tiene el Señor para mi iglesia? No lo voy a descubrir pensando, hermano. No lo voy a descubrir estudiando más. Lo voy a descubrir en la intimidad con el Señor. Lo voy a descubrir orando, estudiando su palabra, pero charlando con Él. Leyendo la Biblia como si Dios me hablara, no como si fuera un libro de información. No, Señor, este es un libro que está vivo y está ahí el Señor tratando de comunicarse conmigo. No voy a saber cómo guiar a mi familia en estos tiempos pensando. No lo voy a descubrir así. Lo voy a descubrir con la guía del Señor. Lo voy a descubrir con una relación profunda con Él. Y ahora sí, ya terminando. Así terminamos, tranquilo, no me maten. En el versículo 21 del capítulo 1, nos vamos a encontrar que estas personas que están reunidas, que dice la palabra de Dios que eran como 120 discípulos que habían estado con Él desde el principio, están allí reunidos y se levanta Pedro y dice, tenemos que elegir a uno que suplante a Judas, aquel discípulo que traicionó a Jesús y ese mismo discípulo que después se suicida por la culpa que le genera haber entregado al mismo Cristo. Y cuando están por seleccionar, dice Pedro, entonces ahora tenemos que elegir en el versículo 21 a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaron Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio. Y se encuentran aquí los discípulos en esta disputa de a quién vamos a poner en el lugar de Judas. Y lo primero que hacen es hablar con el Señor. Eligen entre ellos a 2 personas que a los ojos humanos, a lo que ellos conocían, al discernimiento que Dios les había dado, eran personas que conocían a Jesús desde el principio y que eran personas íntegras, que amaban a Jesús. Y en estas 2 personas nos encontramos con un tal José, que se apodaba el Justo. Imagínense que tenía ese apodo. Debe haber sido realmente una persona de conducta recta, ¿no?, para tener ese apodo. Y un tal Matías, que no tenía apodo. Y la oración que hacen los discípulos es hermosa. Dicen, Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. ¿Y a quién piensan ustedes que eligió el Señor? Dice el versículo 26, entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. No fue José el justo. Quizás uno, yo justo encima lo tengo en el versículo del otro lado. Tengo que dar vuelta a la página para leer que fue Matías. Si me quedara en la página anterior, podría pensar, bueno, José el justo fue elegido. Era el que más fama de buen hombre tenía. Pero el Señor escogió a Matías porque el Señor conoce los corazones. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 3, el crisol para la plata y el horno para el oro, pero Dios es el que prueba los corazones. El Señor conoce nuestros corazones. Y quizás ante los ojos de los hombres podemos ser justos. Ante los ojos de nuestros vecinos podemos ser buena gente. Ante los ojos incluso de nuestra familia podemos ser buenos cristianos. Pero el Señor conoce los corazones. El Señor es el que los prueba. Y es Él el que los ve. Me hacía acordar a David que cuando Samuel tiene que elegir a quién iba a ser el rey de Israel por mandato de Dios, Samuel va diciendo, debe ser este porque es alto y porque debe ser aquel
porque es inteligente, debe ser a este otro. Y Dios le dice, no, 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 porque yo miro el corazón. Y elige a David, porque David tenía intimidad con el Señor. Tenía una vida de soledad y de experiencia con Dios, de adoración hacia Dios. Y había tenido experiencias pequeñas que nadie más había visto. Había defendido las ovejas de su padre de los lobos, de los osos y del león. Y había enfrentado a esos tres animales con el poder de Dios. Y había sido protegido. Y nadie sabía esas cosas. Pero Dios sí. Dios sí, hermanos, hoy más que nunca el Señor quiere trabajar en nuestro corazón. Quiere trabajar en nuestro corazón. Mi mamá tiene un versículo preferido que siempre dice, allí donde esté tu tesoro estará tu corazón, y nos mira a nosotros siempre donde esté tu tesoro, ¿no? Pero nuestro tesoro tiene que estar en Cristo. Ese tiene que ser nuestro tesoro, y allí es donde tiene que estar nuestro corazón. Allí tiene que estar nuestro corazón y nuestro tesoro. Porque cuando nuestro corazón, hermano, se acomode al Señor, no nos va a parecer locura hacer lo que hizo la primera iglesia primitiva. No nos va a parecer una locura sufrir amenazas y seguir predicando. A veces la gente que no conoce a Cristo dicen, yo no me arriesgaría a predicar si me amenazan, a predicar si me van a apedrear. Parece una locura, ¿no? Morir por una idea. Pero cuando yo tengo mi corazón alineado a Cristo, no es ninguna locura. Es únicamente lo que hay que hacer, lo más lógico. Cuando yo tengo ordenado mi corazón, dice más adelante el libro de Hechos, que los cristianos de ese momento no consideraban sus posesiones como propias. Cuando yo tengo ordenado mi corazón, las cosas que tengo no son mías, son del Señor, y tengo eso bien en claro. Qué difícil en estos tiempos, qué idea que trastorna al mundo decir, los bienes que yo poseo no son míos, son del Señor. Miren si no es una idea revolucionaria, ¿acaso? Cuando yo acomodo mi corazón, dar la vida por el Evangelio como la dio Esteban, y pedir al final por aquellos que me están matando, que Dios no tenga en cuenta sus pecados, es una locura si yo no tengo mi corazón acomodado. Pero si yo he entendido el mensaje del Evangelio y mi corazón está ordenado y está en el estado que Dios lo quiere, voy a ver a esas personas que me agreden con la misma misericordia que el Señor me mira a mí, que yo agredí y que fui enemigo de Cristo. Y voy a querer también esa misericordia para ellos. Cuando yo ordene mi corazón y cuando nosotros, hermanos, como iglesia, ordenemos nuestro corazón como Dios quiere, vamos a poder entre todos pensar y sentir lo mismo. Dice la palabra de Dios que todos tenían un mismo espíritu y un mismo sentir. ¿Se imagina estar tan de acuerdo con el hermano que tiene al lado? A veces nos cuesta estar de acuerdo, incluso dentro de una familia. ¿Se imagina una iglesia de cientos de personas? ¿Se imagina nuestra iglesia de Pueyrredón? Todos pensando y sintiendo lo mismo. Yo le puedo asegurar que no lo vamos a lograr hasta que nuestro corazón se acomode. Y quizás podemos decir, bueno, yo puedo vivir así. Puedo vivir con un corazón que no esté enteramente entregado a Cristo, que no esté enteramente consagrado a Él. Y puedo pasar, hermano, cuidado, puedo pasar esta cuarentena. Y puede haber sido solamente un tiempo de encierro para mí. Pero si eso sucede, si yo no acomodo mi corazón a Cristo, tampoco voy a ver los milagros que el Señor puede hacer a través de un corazón que está entregado a Él. Tampoco me voy a encontrar con familias transformadas. Tampoco voy a ver con corazones que yo pensaba que nadie los podía cambiar, transformados. Tampoco voy a encontrarme nunca con un milagro de sanidad.
Tampoco voy a poder hacer como Pablo hace en el libro de los Hechos, y es la palabra de Dios, que cuando están por naufragar en un barco, Pablo sube y se encuentra con el resto de los tripulantes y le dice: señores, tranquilos, porque acabo de hablar con el Espíritu Santo de Dios y me dijo que de acá no se va a morir nadie. El barco se va a hundir, pero tranquilo que no se muere nadie. Si yo no ordeno mi corazón, no voy a poder dialogar con Cristo. Mira, hermano, yo quiero dialogar con el Espíritu Santo. Quiero hablar con el Señor, quiero orar y sentir que Dios me escucha y entrar en su palabra y ver que Dios me habla a mí, Jonatán Gómez, para el día de hoy. Yo quiero ese Dios. Quiero tener un Dios que hace milagros, que cambia las cosas que yo pienso que no se pueden cambiar. Quiero tener un Dios que hace que se pueda desterrar del corazón de las personas de la iglesia la avaricia y las ganas de acumular dinero. Quiero tener un Dios que puede transformar los caracteres de la gente, mi carácter. Yo quiero vivir al Dios de la Biblia. No me quiero, hermano, no me quiero informar con el Dios de la Biblia. Quiero ser transformado por este libro. Y es mi deseo y estoy seguro que el Señor nos ha puesto en estas circunstancias para que acomodemos nuestro corazón y como iglesia, como unidad, entre todos, podamos descubrir los propósitos del Señor, podamos dialogar con el Señor y tener una dirección clara y saber a dónde vamos, por qué. Que como familias que componemos esta iglesia, cada familia sepa cuál es el propósito que Dios tiene, cuáles son los mandamientos que debemos obedecer. Y yo quiero ver al Dios de la Biblia en mi vida. No quiero menos, porque sé que se puede, porque creo en la palabra de Dios, como sé que ustedes también. Entonces, acomodemos nuestro corazón al Señor, anhelemos la promesa de que Cristo viene, obedezcamos los simples mandamientos que sabemos que tenemos que cumplir. Y el Señor, estoy seguro, verá que nuestro corazón se acomoda y empezará a tener una relación distinta con nosotros como individuos y con nosotros como iglesia. Quiero ver, hermano, quiero ver una iglesia que ilumina, que irradia, que la gente y los vecinos digan estas personas trastornan el mundo, porque ese es el poder de Dios y sigue vigente para todos nosotros. Le voy a pedir a Martín, si es que me han estado escuchando, espero que me hayan escuchado y no le haya estado hablando al aire, si está Martín ahí, que nos comparte una canción que creo que es muy oportuna para este momento, que habla acerca de estar en intimidad con el Señor, de compartir con Él y de entender quién es Dios. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Les invito a que podamos cantar esta canción que bien refleja lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y para que la ponga. Me has quebrantado. Una y otra vez me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Que se escuche su voz y estar contigo
tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez tu amor. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Decimos una vez más, estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Amén. Nada detiene su mano. Él es fiel siempre. ¿Joni? Acá vuelvo. Bien. Muchas gracias, Joni. Muchas gracias, Martín, por estas canciones que nos llevan a pensar en el Señor. Y cómo el Señor siempre apunta, ¿no?, a donde es importante en nuestras vidas. Cómo el Señor siempre apunta al corazón, ¿no? Y dice Proverbios capítulo 23, versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. A veces nos puede dar miedo pensar que el Señor está mirando nuestro corazón. Y muchas veces, cuántas cosas hay que no le agradan,
y Él las mira y Él las ve, porque ve nuestro corazón. Pero qué bueno también saber que su palabra también penetra en nuestro corazón, que su palabra también llega a nuestro corazón y lo que busca su palabra y tiene el poder para hacerlo es transformar nuestro corazón. Dice Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Que podamos aprovechar este tiempo como iglesia, como familia, para que el Señor trabaje en nuestro corazón. Le entreguemos nuestro corazón para que realmente Él lo cambie, Él lo transforme, Él pueda seguir puliéndonos y seguir trabajando en nosotros, para que realmente nuestras vidas puedan ser de testimonio de su gloria, de su honra y del poder que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Vamos a prepararnos para participar de los símbolos, del pan y del vino. Así que si los tenés ahí a mano, ya los tenés preparados. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, estamos hablando de esto de que los discípulos hacían simplemente cumplir con el mandato que Jesús les había dado, simplemente, digamos, seguir en esta cadena de seguir transmitiendo y enseñando lo que Jesús les enseñó a ellos enseñaban a los nuevos creyentes, estos nuevos creyentes enseñaban a los nuevos creyentes y así todas estas cosas han llegado hasta el día de hoy, ¿no? Y se han mantenido durante todo este tiempo. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado por mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Oramos y vamos a dar gracias por el pan, por el vino y luego juntos vamos a participar de estos dos símbolos. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias porque nuestros corazones y nuestras mentes han sido iluminados por medio de tu palabra. Señor, nos has enseñado en esta tarde, nos has dado esperanza y nos has dado también la certeza de que vos estás con nosotros, Señor, y que realmente, como dice Santiago, nuestra vida es como neblina, como niebla que está por un momento y luego desaparece, Señor, y realmente nada de lo que podamos planear, planificar en este mundo tiene un peso tan grande, Señor, en la eternidad. Te damos gracias por la persona del Señor Jesucristo, gracias por su sacrificio en favor nuestro, gracias porque Él tomó nuestro lugar, gracias porque Él cargó con nuestros pecados, gracias porque tu ira recayó sobre Él, Señor, en esa cruz, y no en cada uno de nosotros. Así que queremos recordar este sacrificio hecho por amor en favor de nosotros, a través de este pan, Señor, y de este vino, y pedirte que vos los bendigas y nos ayudes a participar de esta manera dignamente, Señor, haciendo memoria del Señor Jesucristo, Señor, y entendemos que lo hacemos un domingo más, Señor, y te damos gracias por esto y también te damos gracias porque es un domingo menos que falta para tu retorno y para tu vuelta, Señor, porque lo hacemos solamente hasta que vos vuelvas, porque un día vos vas a participar nuevamente con nosotros de esta cena, Señor. Te pedimos que bendigas
este tiempo y que nuestros corazones puedan estar agradecidos por esto en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Participamos entonces todos juntos del pan y del vino. Bien. Bueno, gracias al Señor que hoy podemos reunirnos nuevamente y hemos participado de este buen tiempo juntos, así que les pido que vayan abriendo las cámaras, todavía los micrófonos no, y recordamos que antes de que Jorge Bocian pueda despedirnos con una oración y alguna palabrita final para todos, después nos quedamos en el hall de ingreso saludándonos todos juntos. Recordemos que el próximo miércoles a las 21 horas, por este mismo medio que es Jitsi, ya le estamos agarrando la mano todos, ya vemos que está funcionando mejor, llegamos puntuales y no se corta, así que estamos contentos. Luego esta reunión la vamos a subir a YouTube para aquellos que no hayan podido estar. Recordemos que el próximo miércoles a las 21 horas entonces tenemos el curso de capacitación ministerial, así que nos estamos viendo todos juntos ahí en ese lugar. Así que ahora sí a Jorge le doy el lugar para que cierre. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va, querida iglesia, queridos hermanos? Es un verdadero gustazo poder volvernos a ver a la distancia y como siempre replico en el grupo de Hombres en Acción, seguimos siendo iglesia a pesar de la distancia y esto nos fortalece notoriamente. Quiero dejarles un versículo que en esta semana lo compartí el día miércoles y definitivamente quiero hacerlo extensivo para cada uno de mis hermanos. En Efesios, en los capítulos 4 y 5, hay dos versículos que me llamaron poderosamente la atención. Connie recién en esta tarde estaba mencionando este tiempo de intimidad, este tiempo de necesidad que Dios nos estaba obligando de alguna manera a participar de este tiempo, nos permite también definitivamente tener un encuentro y un crecimiento personal en nuestra relación con Dios. Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso, le dice, ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Me llamó poderosamente la atención esto, no vivan como los que no conocen a Dios. Quiero que remarquemos bien este versículo, remarquemos bien estas palabras, no vivir como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Sigue diciendo en el capítulo 5, en el versículo 1 y 8, dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. De que a veces hay algunos cristianos en esta tarde a ser transformadores de una sociedad. Y la única manera de ser transformadores de una sociedad es vivir a Dios en nuestras vidas. Pero sigue diciendo Pablo, pero ahora que ya lo conocen, todos los que me están escuchando, todos los que estamos participando de este encuentro en esta tarde, podemos decir que lo conocemos, porque un día le hemos pedido perdón por nuestros pecados, porque un día hemos querido restablecer una relación, una comunión con Dios. Dice, han pasado han pasado la luz, vivan como quienes conocen a Dios. Es el deseo, no es el deseo de quien les habla,
es el deseo del Señor, de acuerdo al conocimiento de Dios. Y hay una sola forma de conocer a Dios. La única forma de conocer a Dios es en intimidad. Es en intimidad, es en la palabra, es en la oración, es en la reflexión, en la meditación. Es vivir de una manera distinta a la que viven los otros. Y si hay alguno que en esta tarde me está escuchando y está haciendo algunas cosas que pueden estar dañando y deshonrando a Dios, les pedimos de que vuelvan a este camino que es importante. Vivir una vida conociendo a Dios. Por eso les pido